Aparte, el subsecretario de Salud ya dijo que los cubrebocas solamente son para que uno no contagie. Mete usted la empresa, acuérdese, le van a dar... Que traigan al encargado de la tienda. Si el metro los está regalando, que Walmart no puede regalarlos. No le permiten a los señores hacer su despensa, oigan. Camino a los 6 meses de pandemia, los mexicanos siguen polemizando sobre la importancia del uso del cubrebocas, por más inconcebible que parezca. Cubrebocas sí, cubrebocas no. El subsecretario de Salud, al que hacía referencia el señor, que trataba de entrar a un almacén, el doctor López-Gatell, pues sigue muy despreocupado. Y como muestra, están las imágenes de este evento junto a la secretaria de la Función Pública. Esto fue hoy, Ermeréndira Sandoval, un seminario virtual llamado El Retorno de lo Público, donde participaron también, ahí están otros funcionarios. Pasan los meses y la cabeza del gobierno mexicano en la lucha contra la pandemia, el doctor López-Gatell, y otros funcionarios, pues siguen subestimando, por no decir despreciando, el uso del cubrebocas. Buenas noches. Mientras tanto, el doctor López-Gatell volvió a repetir que la tendencia de contagio se mantiene a la baja, lo cual es relativamente cierto, sobre todo si lo comparamos en donde estábamos en agosto. En las últimas 24 horas, menos de 3.500 contagios, que para lo que hemos tenido en los últimos meses es una cifra baja. Pero bueno, como sea, son 6 meses sin que México haya podido imponer plenamente la cultura del cubrebocas. Que no sorprendan entonces imágenes como esta. Es un video grabado ayer por la cámara de seguridad de un autobús, de una ruta, la 622 en Guadalajara. El chofer le pidió a un hombre que se pusiera el cubrebocas para poder entrar al autobús. El hombre se negó porque, pues, ¿cuál es la razón de usarlo? De ponérselo. Y entonces ocurrió esto. ¿Para qué ponerse el cubrebocas? De acuerdo con reportes del Sindicato de Autotransporte en Jalisco, esta es la segunda agresión en los últimos 15 días contra choferes por parte de usuarios que no quieren usar, que se niegan a usar el cubrebocas. El secretario general del sindicato pidió al gobierno del estado que sancione, que aplique una sanción ejemplar para evitar que estos ataques se multipliquen. Y hablando de ese tipo de agresiones, de reacciones de la gente contra la autoridad que les pide usar el cubrebocas, vamos a ver estas imágenes que consiguió el reportero Juan Pablo Becerra Acosta. Encontró otros casos de agresiones contra guardias de seguridad en supermercados, agresiones cometidas por gente que no quiere respetar las medidas para prevenir los contagios en las tiendas. Dame los 5 pesos del estacionamiento, no, entonces. Ay, eres un mago, claro, ganas 3 pesos, perdón. ¿Ganas 3 pesitos? Ay, pobre. Ay, va a comer chicharrón en salsa verde a tu casita, jodido. Lo que hizo esta mujer, bautizada en redes sociales como Lady 3 pesos o Lady Chicharrón en salsa verde, no es un caso aislado. En tiempos de pandemia, las agresiones contra los guardias de seguridad de supermercados brotan de personajes inesperados, como estos ancianos, que luego de que se les pidió que se colocaran de manera correcta el cubrebocas, reaccionaron así. No, está mal. Está mandando cero, está poniendo el riesgo. Ya cállate, estúpido. No ofenda de favor, señora. No ofenda de favor. Si ofendo y ¿qué me vas a hacer? No ofenda de ¿Qué favor. me vas a hacer? Usted también. ¿Qué me vas a hacer si te ofendo, pendejo? ¿Qué? Deja mucho que desear de sus canas. Chinguen a su madre todo. Otras veces, las agresiones verbales se dan entre quienes escuchan malos ejemplos. Aparte, el subsecretario de Salud ya dijo que los cubrebocas solamente son para que uno no contagie. El metro los está regalando, que Walmart no puede regalarlos. Es de la tercera, ¿por qué no se sale? ¿Por qué no se sale? No le permiten a los señores
señores a hacer su despensa, oigan. Los pinches tapabocas cubren los que están contagiados. Los vigilantes, contratados por outsourcing, no tienen ninguna prestación. Ganan 8,000 pesos al mes, les descuentan chalecos y botas y cada vez soportan más agresiones durante la pandemia. Las agresiones verbales son constantes, a veces hasta físicamente, y desafortunadamente nosotros como guardia de seguridad pues no podemos hacer uso de la legítima defensa porque si no se nos despide o se nos cambia de tienda. O sea, ustedes básicamente lo que les dicen es aguántense, ¿o ese es el protocolo? Así es, realmente lo que te dicen te lo debes de quedar y si no, pues pierdes tu trabajo. Deja mucho que desear de sus canas. Bueno, mientras tanto, pues se sigue diciendo que el cubrebocas no es tan importante, que no evita los contagios. No hubo, ya podemos decir que no hubo una cultura, una señal clara desde arriba, desde la autoridad para decir respeten al otro, pónganse un cubrebocas. Eso es el cubrebocas. Los guardias de seguridad consideran que la pandemia, calculan, les ha traído más agresiones. Incluso denuncian que los farderos, las personas que se llevan mercancía entre sus ropas sin pagar, se han vuelto más violentos cuando los tratan de detener. Veamos. Muerta de hambre, a huevo, y te lo digo de frente. No la toques, no la toques. No la toques, no eres menor de edad, pendeja, Esta madre, su hija y la abuela se enfurecieron en un Walmart de Azcapotzalco cuando les quisieron revisar sus carritos y pertenencias ante la sospecha de que eran farderas. Y así reaccionaron contra una guardia de seguridad. Chingada madre, dame permiso. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero nadie me está gritando, señora. Mira, ya está agrediendo al compañero. Ya está agrediendo al compañero. Oye, cálmate, hermano. Cálmate. A mí no me calmes, Sí, vas a defenderlo porque este pendejo le pegó a una niña de 17. ¿Tú le vas a tirar paro? ¿También le pegó? Por eso tú le vas a tirar paro, pendejo. Yo te vi. Y tú me empujaste a mí. Mantenga su distancia. A mí no me digas lo que tenga que hacer, pendejo. A mí no me digas. Eso hubieras hecho antes de agredir. La vigilante agredida se quedó sin trabajo después de la agresión. Asegura que nadie en el supermercado hizo nada para ayudarla tras la golpiza que le propinaron. Nadie se metió, yo era la única mujer de ese momento. Nadie se metió, ni los de Walmart, que son hombres. Nadie se metió, ni por lástima. Me golpearon lo que quisieron. No llamaron ni a la ambulancia, no llamaron ni a la patrulla. Me dejaron sola por completo. No se vale lo que me hicieron. Ahí están las imágenes. ¿Qué más decir? No se quiso empujar decididamente una cultura en favor del respeto por el otro, del cubrebocas. Y hay personas, que no son la mayoría, pero hay personas que reaccionan así, con esa violencia. Lo mismo en el transporte público de Guadalajara que en los centros comerciales. Y todo esto sería anecdótico si la economía no estuviera en una situación tan difícil por la pandemia, y especialmente todo esto sería secundario de no ser por la cifra de personas, de mexicanos que han perdido la vida. Son los números oficiales, repetimos, hay cálculos que ponen esta cifra 2.5 veces arriba, es decir, en el orden de los 160,000 personas muertas. En las cifras oficiales, si bien las últimas 24 horas registraron un número bajo respecto de, por ejemplo, el 1 de septiembre, son ya en los números del gobierno 67,781 mexicanos muertos por coronavirus. Esto no puede ser un asunto de juego, ni de anécdotas, ni de si usamos una medida sanitaria o no la usamos. Ahí están las cifras oficiales. En otras cosas, desde la semana pasada hemos informado sobre la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro de la Ciudad de México por parte de un grupo de madres de desaparecidos y de víctimas de violación. El fin de semana se sumaron colectivos feministas a esta
toma. Hoy las declaraciones que hizo el presidente López Obrador sobre este conflicto avivaron la protesta y desencadenaron en esto. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero. Tienen derecho de manifestarse, pero no creo que esa sea la mejor forma de hacerlo. Estaba muy indignado de estos cuadros. Yo en particular les voy a decir que este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Ajá. Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Que mi hija sola se encapuchó. A sus 10 años se encapuchó. ¿A dónde ese pinche gobierno me está llevando? A exigir justicia, y aquí están las compañeras que no me dejan mentir. Con esas declaraciones que él dio, nos vuelve a revictimizar, porque para él este cuadro es lo más importante. En el día 5 de la toma de la CNDH, las madres de víctimas de violencia sexual y feministas contestaron así al presidente López Obrador, quien por la mañana llamó conservadores a quienes realizaron pintas al cuadro de Francisco I. Madero en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aseguraron que el edificio de la calle de Cuba ya no es un edificio público de gobierno, sino la casa de refugio, ni una menos México. Y nos vamos a quedar aquí porque sabemos que vienen más madres con sus niños y más madres que el gobierno las está omitiendo. En vez de ayudar, están malgastando el dinero público. Dinero que ellas aseguran el gobierno limita a las víctimas y lo gasta en excesos como este que encontraron el fin de semana. Aquí están todos los pinches cortes. Vean cuántos cortes hay. ¿Cuánto vale un solo corte? ¿Cuánto vale? Imagínense, esto es la CNDH. ¿Qué le hicieron a toda esa carne? Ahí está, o sea, nosotros ya hemos donado, de ahí nos alimentamos, ahí desayunamos, comemos y cenamos más de 30 personas diarias. Y ni siquiera hemos vaciado la cuarta parte de esos refrigeradores. El edificio es ahora de ellas, un refugio al que dicen pueden llegar a vivir víctimas de la violencia. No lo van a devolver y advierten que irán por más. Por lo pronto reciben donativos en especie y la oficina de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, hoy es su símbolo de resistencia. ¿Qué precio le dan? ¿A partir de cuánto? ¿Cuánto cree que valga el marco? La pintura no vale, el marco. ¿Cómo cuánto? No vale, pues son réplicas, y ya los originales pues ya se chingaron. Ya les dimos un valor agregado, porque esto es la nueva historia. Pues lo que el miércoles parecía una protesta de un par de señoras ya derivó en esto. Ya se apoderaron de las instalaciones, sacaron los cuadros, los maltrataron, dicen que los van a vender. Pero bueno, como informamos desde la semana pasada, el edificio de la CNDH no fue tomado por un solo grupo de víctimas. Hay otro que se atrincheró en la sala de juntas del edificio el miércoles. Ellas son madres de víctimas de secuestro y desaparición y se deslindaron de las acciones, de estas acciones de grupos feministas, de las que acabamos de ver. No podemos controlar todo, pero ahí sí resguardamos nosotros. Sí sacaron los cuadros y eso, pues no nos vamos a poner con ellas al tú por tú, cada quien su lucha. Son 7 madres de familia, madres de víctimas las que permanecen en la sala de juntas. Ahí están las imágenes de las oficinas de la CNDH. Ellas han decidido dejar las instalaciones de la comisión solo si
pueden llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la CNDH para resolver sus casos. Hoy la CNDH expresó en un comunicado que no dejará de cumplir sus compromisos que adquirió con estas mujeres, a pesar de que muchos documentos necesarios para su seguimiento se encuentran en el lugar que está tomado. Por cierto, este grupo de madres también le dijo esto al presidente López Obrador. Pedimos a las autoridades que ya es tiempo de que nos regresen a nuestros hijos y que nos den justicia. Al presidente de la República le parece mejor defender un cuadro que a nuestros hijos. Que el país esté manchado de sangre con tantos jóvenes muertos, desaparecidos, secuestrados. Ya estamos cansadas de estar aquí esperando la justicia y queriendo ver a nuestros hijos. Queremos encontrar a nuestros hijos. El presidente López Obrador me lo prometió, que lo iba a buscar y me lo iba a entregar, y me mintió, y nos siguen mintiendo. Bueno, las madres que están ocupando la sala de juntas le enviaron esta misma noche una carta al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Le piden una reunión para dar por terminada su protesta. Le dicen que están en la mejor disposición de dialogar. Estas son las señoras que están en una sala en la casa de la CNDH. No son las que están protestando afuera, no son las que tomaron y piensan hacer un bazar o una venta de los cuadros que estaban ahí en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cierto, el senador del Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, pidió ya la renuncia de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, tiene que renunciar. Es insostenible el papel que está jugando. En la pasada comparecencia a principios de este año ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue a decir frente al Congreso, a mentir que habían terminado con todos los excesos que hoy se demuestra. Dijo que habían corrido al chef, que ya no había ese tipo de comidas, etc. Y hoy la familia de las víctimas desaparecidas, mujeres asesinadas, van y la exhiben en su propia casa. Le demuestran comidas, cortes finos, café gourmet, etc. Es decir, el discurso de la mal llamada cuarta transformación de la austeridad es una farsa. Pero más allá de esas frivolidades, lo que hoy de fondo está es el daño que esta señora, la presidenta, le está haciendo a la institución encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, por cierto, el pintor del cuadro de Francisco I. Madero, que fue rayado y maltratado, es Yomanu Art. Él puso en un tuit: eres grande rayando mi obra, espero que todo se resuelva con tu acto. Les pregunto, los que estén a favor de terminar nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores, sírvanse manifestar. Por unanimidad. Pues cumplieron lo que habían adelantado. 10 gobernadores se reunieron en la ciudad de Chihuahua. Son los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista por México y anunciaron esto que escuchamos, que se van de la CONAGO, de la Confederación Nacional de Gobernadores. ¿Quiénes son los gobernadores? Javier Corral, que hablaba de Chihuahua, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Enrique Alfaro de Jalisco, Miguel Riquelme de Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán, José Rosas Saispuro de Durango, José Ignacio Peralta de Colima, Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato y Martín Orozco de Aguascalientes. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, explicó que se van de la CONAGO, que lo pensaron largamente, que lo discutieron, que hoy lo volvieron a comentar, a reflexionar, pero que llegaron a esta decisión unánime. Hemos analizado a la luz del momento político, social, económico y sanitario que vive México,
la utilidad práctica de pertenecer o no a la CONAGO y frente a los desafíos y retos que está planteando el gobierno de la República, analizar si efectivamente este es un mecanismo que está teniendo utilidad. Y vemos pocas, por no decir nulas, posibilidades de su propia transformación, corrección, a partir de la integración actual. Bueno, por lo pronto este grupo de 10 gobernadores suscribieron una serie de compromisos en salud, acordaron fortalecer sus instituciones y reforzar la capacidad de diagnóstico y atención de pacientes con COVID-19. En economía, acordaron crear una agencia de promoción de inversiones denominada Invest in México para atraer inversiones a sus estados, y acordaron también pedirle a la Secretaría de Economía que libere los recursos de diversos fondos que ya estaban comprometidos y autorizados. Otro acuerdo fue incorporar la energía como tema de la agenda permanente de esta alianza de 10 gobernadores, que también hablaron de presentar una propuesta de protocolo para el regreso a clases, tomando en cuenta la modalidad presencial, pues cuando esto sea posible. En otras cosas, hoy se confirmó una historia a la que le hemos dado especial seguimiento en este programa. Hoy se confirmó la detención del segundo asaltante de la combi de Naucalpan, donde la tarde del viernes 28 de agosto mataron a un pasajero. Ya vieron que es la verdad, celulares, tiro todos los celulares de aquí, cámara, aquí también todos los celulares. Él es el segundo asaltante del robo registrado arriba de una combi de la Ruta 82 el pasado 28 de agosto en Naucalpan, Estado de México. Tiene 16 años de edad y una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia, según la Fiscalía de Justicia del Estado, que hoy informó de su aprehensión. El día del robo, abordó la camioneta junto con su cómplice, pero ocuparon lugares separados. El contacto se da hasta que el segundo asaltante le extiende una bolsa donde guardarán el botín. Es él quien golpea con el codo a Óscar Valverde, de 24 años, quejándose de una supuesta resistencia. En consecuencia, el segundo asaltante no duda en dispararle al pasajero. El asalto sigue. El joven de 16 años continúa juntando lo robado. Luego, da instrucciones al chofer para que acelere la marcha y más tarde lo amenaza. Después, los dos logran escapar. Déjame por aquí, no quiero que grites ni nada, me vale que le toque. Cámara, me vale. Por tratarse de un menor de edad, fue ingresado al centro de internamiento Quinta del Bosque en Sinacantepec, Estado de México. Bueno, por cierto, Víctor Manuel Rodríguez, el primer detenido por el asalto y quien disparó, y quien la autoridad sospecha además, bueno, tiene una serie de acusaciones contra él, fue presentado hoy ante un juez de control en Tlalnepantla. El juez le impuso la prisión preventiva. En la próxima audiencia, para la que no se ha fijado fecha, el juez va a decidir si este hombre permanece en la cárcel o se puede defender en libertad. El reportero Humberto Pachet recorrió rutas de transporte en Ecatepec. Conductores de combis que cruzan el tramo de la autopista México-Pachuca denunciaron que la situación de asaltos se ha vuelto peor en los últimos tiempos. En esta autopista las autoridades tienen registradas 90 asaltos entre enero y julio de este año, pero a decir de los conductores, los asaltos son mucho más frecuentes, pero no van a denunciar los robos para no perder el tiempo. Ya se suben los asaltantes disparando y pegándole al usuario. Una vez a mí me tocó que me asaltaran y me pusieron la arma de fuego en la cabeza y me dijeron que les diera todo lo que yo traía. ¿A usted cuántas veces le ha tocado en estos 5 años? No, pues así como unas 15 veces. 15 veces. Son muchas, ¿no? Sí, realmente sí. La que sí realmente estuvo peor, igual yo andaba conduciendo. Se subieron y una persona igual, una señora traía acompañada de un niño, como de unos 2, 3 años.
Y la señora no les quería dar el bolso. Entonces los asaltantes le metieron un balazo, pero no sé si realmente su intención era darle al niño o a la señora. El chiste fue que el impacto de bala fue contra el niño. ¿El niño de qué edad más o menos? Unos 2, 3 años. Vamos a ver estas imágenes. Pasajeros de una combi golpearon ayer a un ladrón. Esto fue en el municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México. Iba con otros dos asaltantes, pero solo a él lo pudieron detener cuando trataba de escapar. Después le hablaron a la policía municipal, pero según los pasajeros, pues nunca llegó. Tuvieron que hacerle la parada a una patrulla del municipio de Chicoloapan para que se lo llevara detenido. Fue llevado a un hospital donde se reporta fuera de peligro y permanece bajo custodia de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, como ninguna víctima lo ha denunciado, pues si se recupera, cuando se recupere, de ahí podrá salir en absoluta libertad. ¿Es lo que querías, hijo de tu puta madre? ¿Tocar con la banda, perro? Entonces, ¿qué son, ojete? ¿Qué hacer tus mamadas por otro lado, culero? No aquí en el barrio, güey. Ya dices que sin el cohete valen para pura, mijo. Hijo de tu puta madre. A ver, ahora párate y así de huevos como te suben a las copias, pendejo. A ver, órale. Chinganos a todos. Regresando al tema del coronavirus, esta noche el doctor López-Gatell habló sobre el posible rebrote de COVID que se podría dar a partir de octubre y que duraría hasta marzo. Por ahí hay también personas que les inquieta mucho cuando hablamos de rebrote y dicen, ¿cómo rebrote? Si nunca se ha acabado la epidemia. La epidemia sigue activa. Cuando hablamos de rebrote es que la tendencia que tenemos desde hace 6 semanas, desde la semana 29 del año, que ha sido en disminución de la cantidad de contagios diarios, se revierta y entonces ahora empecemos a tener más y más y más contagios. El doctor López-Gatell explicó las razones por las que se podría dar este rebrote de contagios. ¿Por qué razón puede ocurrir esto? En parte es por este fenómeno estacional de las infecciones respiratorias que ocurre en la temporada fría, y hay 3 o 4 mecanismos que se conocen, favorecen la transmisión de las infecciones respiratorias, pero además por el desconfinamiento. Entonces, a quien le esté inquietando en este momento, si saben eso, ¿por qué desconfinan? Espero que a estas alturas quede claro, porque la sociedad tiene límites a tolerar. No puede estar la sociedad confinada de manera perpetua. Bueno, si son así las cosas, preparémonos, según el doctor López-Gatell, cuando menos para llegar con este tema, el tema del coronavirus, hasta marzo, a menos de que apareciera la vacuna, la famosa vacuna. El presidente Trump sigue muy confiado en que llegará pronto, insiste en que la vacuna puede estar en octubre. Esto dijo hoy. Under my leadership, we'll produce a vaccine in record time. Now they see we've done an incredible job, and in speed like nobody's ever seen before. This could have taken 2 or 3 years, and instead it's going to be done in a very short period of time. Could even have it during the month of October. The vaccine will be very safe and very effective, and it'll be delivered very soon. En octubre, entonces, vacuna en Estados Unidos. Eso dice uno de los aspirantes a la presidencia, Donald Trump. Joe Biden dice que Donald Trump ha dicho tantas cosas falsas durante la pandemia que si esa vacuna funciona, es probable que la gente tenga dudas de si se le aplica o no por no creerle a Donald Trump. Estados Unidos, vamos a ver el gráfico de las últimas horas. Estados Unidos camino a los 200,000 personas muertas por coronavirus. Ahí están las cifras. Y el mundo camino al 1,000,000 de personas muertas por coronavirus. En las últimas 24 horas han bajado considerablemente el número de personas muertas, tanto en Estados Unidos como en Brasil como en México. No así en el caso de la India. En otras cosas, por la mañana conversamos con el expresidente Felipe Calderón sobre la decisión del INE de negarle el registro como partido político a la Asociación México Libre. El expresidente Calderón aseguró que
todo el financiamiento de México Libre es legal. Y además dijo esto. Legalmente, creo que está muy claro y vamos a ganar en el tribunal si solo aplica el derecho. Si hay una injerencia clara desde el poder. La opinión del presidente el sábado, este video que a mí me parece penoso, infamante, preocupante, es una incidencia ahora sobre la opinión de los magistrados del Tribunal Electoral. Genera un efecto corruptor, Ciro, y aquí lo que cabe es una exigencia al presidente de la República de que saque las manos de la vida electoral de México. Mi consejo es que ya supere la derrota del 2006. México Libre podrá impugnar la decisión del INE ante el Tribunal Federal Electoral. El INE, por cierto, dio inicio formal al proceso de las elecciones 2020-2021. En las elecciones se va a renovar la Cámara de Diputados en junio, también 15 gubernaturas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que será un proceso complejo por ser las elecciones más grandes en la historia del país y que porque además esto se da en medio de la pandemia. Como el gobierno la quiere hacer mucho de emoción, vamos a echarles a perder mañana la presentación del paquete económico. Fíjate lo que quieren hacer, Ciro. Quieren presentarlo a las 5, pero no quieren decir nada 5 de la tarde. De la tarde de mañana. Pero no yo pensé que antes de la mañanera, pero no, 5 de la tarde. 5 de la tarde, sí. Porque lo tienen que presentar por ley antes del 9. Y se van a esperar hasta la mañanera para que todo salga en la mañanera. La mañanera del miércoles. O sea, del 9 de septiembre. Sí. Entonces, ¿para qué tanto? A ver, venga. Crecimiento económico, lo van a poner entre 3 y 3.4%, lo cual va a revelar que nada de que recuperación en B. Si caemos del 10, que es lo que todos los analistas dicen, al 3.4, muy poquito. Tipo de cambio por ahí de los $23 al fin del periodo. Inflación la van a poner en 4%, la habían estado poniendo en 3%. La van a poner en 4 porque hay que recordar que los precios del gobierno, los precios y tarifas del gobierno no aumentan en términos reales. Entonces la calculas en 4 y dices, pues ya con esto me acomodo. Van a mantener, no van a contratar deuda, pero ya sabemos que la deuda hoy está como en el 54% del Producto Interno Bruto. No viene ningún nuevo impuesto. ¿Ninguno? Ningún nuevo impuesto. Seguro, no viene ningún nuevo impuesto, ni aumentos en las tasas de los impuestos, no viene nada de eso. Van a insistir en desaparecer los fideicomisos y en recaudación. Eso es lo que va a traer el paquete económico de mañana. No trae sorpresas. ¿No trae sorpresas? No trae sorpresas. Van a tratar de concentrar todo en atender los programas sociales prioritarios del presidente y seguir apoyando a Pemex. O sea, es decir, es el mismo presupuesto, pero igual. Si alguien tiene ilusión de que un golpe de timón, de que van a cambiar las cosas, de que programas de crecimiento, no va a haber. O sea, no va a haber. Mañana vamos a estar ya dando los datos, pero van a ser estos. O sea, al final del día van a ser estos. Y la recuperación, insisto, la economía se va a caer del 10%. Si la estimación del gobierno es entre 3 y 3.4. Sí, nos va bien. Sí, no, es la estimación del gobierno. Hay gran disparidad. Hay quienes dicen que nos podemos recuperar 5 y entre 1. Nos vamos a quedar a menos de la mitad y vamos a tener la primera mitad de este gobierno con una caída entre 2, si nos fuera así de maravilla, 1.5 en promedio durante los 3 años, o 2.6, el mismo número, 2.4, el mismo número que tenían los neoliberales. Pero en positivo. Pero los neoliberales eran negro, era más machuchón. Remátala, David. Hoy es muy importante tener claro que si le siguen metiendo dinero a Pemex, vamos a perder el grado de inversión. Ahí es donde todo el programa económico se echa a perder. Javier. Ciro, de regreso a las primeras imágenes de la vuelta de Messi a los entrenamientos, el pelotazo de Djokovic y el prestigio para las apuestas de esta jornada. Regresamos con eso. Bueno, y regresamos también con esta imagen y las vidas, con esta imagen increíble que presentamos hace unos momentos y las vidas que todavía se pueden salvar si es que se usa el cubrebocas. Ojalá podamos dejar de fondo el video para hacer una pregunta a la Secretaría de Salud y al Gobierno Federal. ¿Está? Ahí está.
A medio año de iniciada la pandemia, hay mexicanos que recurren incluso a la violencia cuando se les pide que cumplan la norma de usar el cubrebocas, como en este caso en el transporte público de Jalisco. Si reaccionan así es porque no ha podido triunfar la cultura de respetar y ser respetado. Eso es el cubrebocas, respetar y ser respetado. Por eso es increíble que por no dar el brazo a torcer, el gobierno le siga llevando las contras al cubrebocas. Parecería una pérdida de tiempo insistir en el tema 6 meses después, pero no está por demás recordar el pronóstico de la Universidad de Washington que presentamos la semana pasada. La diferencia en México, según la Universidad de Washington, entre usar o no el cubrebocas puede significar salvar 15,000, 16,000 vidas de aquí a diciembre, enero. No es un asunto de dogmas, de quién le gana la discusión al otro. Se trata de salvar 15,000, 16,000 vidas. Aunque pues es muy probable que nuestras autoridades digan que la proyección de la Universidad de Washington van a decir que es exagerada, que es falsa, que es parte de la infodemia. Y así pasan los días y nosotros contando mexicanos muertos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.